El proceso de hominización. ¿Cómo nos convertimos en humanos? Imagina esto. Hace 5 millones de años, en algún rincón de África, un grupo de primates bajó de los árboles y dio un paso que cambiaría la historia para siempre. Ese paso no fue solo físico, fue un salto evolutivo. El inicio de un camino que nos llevó a lo que hoy somos. Seres capaces de crear civilizaciones, escribir poemas, construir ciudades y lanzar cohetes al espacio. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Qué transformaciones nos convirtieron en humanos? Hoy recorreremos juntos el fascinante viaje de la hominización, paso a paso, desde los primeros homínidos hasta nosotros, los Homo sapiens. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es tu propia historia. Los orígenes. Para entender quiénes somos, primero debemos mirar hacia atrás, mucho más atrás de lo que solemos imaginar. Cuando decimos homínido, nos referimos a una familia de primates que incluye no solo a nosotros, sino también a todos los protohumanos, vivos y extintos, que compartieron algún momento de la evolución. Los primeros homínidos aparecieron en África hace aproximadamente 5 millones de años. África, la cuna de la humanidad. Allí, en un entorno cambiante, todo comenzó. El clima de ese continente experimentó transformaciones radicales. Las selvas frondosas comenzaron a retroceder, los bosques se hicieron más escasos y en su lugar surgieron enormes extensiones de sabanas abiertas. Para los primates que hasta entonces habían vivido en los árboles, trepando y alimentándose de frutos, el cambio fue un desafío gigantesco. Algunos de ellos permanecieron en los árboles, confiando en la vida arbórea que durante millones de años había sido segura. Pero otros, más curiosos, más arriesgados, comenzaron a explorar el suelo. Y allí, en ese terreno abierto y peligroso, empezó el gran experimento de la evolución humana. Lo fascinante es que, al inicio, no éramos una sola especie. Varias especies de homínidos convivieron en África y en otras partes del mundo. Algunas sobrevivieron durante miles o incluso millones de años. Otras desaparecieron sin dejar descendencia. Es como si la evolución hubiese probado distintas versiones, distintos caminos, hasta que uno logró imponerse. Imagina ese escenario. No una sola humanidad, sino varias humanidades coexistiendo. Unos más robustos, otros más pequeños, algunos con habilidades sorprendentes para fabricar herramientas, otros adaptados a climas extremos. Todos eran parte de esa familia llamada homínidos. En ese contexto, poco a poco, comenzaron a darse los primeros grandes cambios que marcarían nuestro destino. Y el primero, quizá el más decisivo, fue algo tan simple como ponerse de pie. La postura erguida y la marcha bípeda. Caminar en 2 piernas parece algo natural para nosotros, pero fue una de las transformaciones más revolucionarias en la historia de la vida. Los homínidos que comenzaron a caminar erguidos cambiaron el rumbo de la evolución. ¿Por qué sucedió? El entorno nos empujó. En la sabana africana, caminar sobre 2 piernas ofrecía ventajas invaluables. Permitía ahorrar energía en largas caminatas bajo el sol abrasador. Permitía divisar a los depredadores que se escondían entre la hierba alta. Y lo más importante, liberaba las manos. Sin embargo, no fue un cambio inmediato. Fue gradual, a lo largo de generaciones. Algunos fósiles nos dan pistas. El más famoso es sin duda el de Lucy, una Australopithecus afarensis que vivió hace unos 3,2 millones de años. Lucy, a pesar de su pequeño tamaño, apenas 1 metro de altura, ya caminaba erguida.
Su pelvis y sus fémures muestran claramente la adaptación al bipedismo. Caminar en dos piernas cambió para siempre nuestra relación con el mundo. A partir de ese momento, nuestros antepasados dejaron de ser criaturas ligadas a las ramas de los árboles para convertirse en caminantes incansables de grandes territorios. Claro, no todo fueron ventajas. El bipedismo trajo también dificultades. La pelvis se modificó y con ella, los partos se volvieron más complicados. Los bebés humanos nacen más inmaduros que los de otros animales, lo que significa que necesitan un largo periodo de cuidado. También aparecieron problemas de columna y rodillas, que hasta hoy sufrimos como herencia evolutiva. Pero los beneficios superaron los inconvenientes. Con las manos libres, se abrió un abanico de posibilidades que ningún otro animal había explorado antes. Y esas manos, combinadas con un pulgar especial, serían la llave de la siguiente gran revolución: la manipulación de objetos. El pulgar oponible y las manos libres. Nuestras manos son herramientas extraordinarias. Lo que las hace únicas no es solo su flexibilidad, sino la capacidad de mover el pulgar en oposición a los demás dedos. Ese pequeño detalle anatómico cambió todo. Gracias al pulgar oponible, los primeros homínidos podían sostener objetos con firmeza, manipularlos con precisión y, lo más importante, modificarlos. En la garganta de Olduvai, en Tanzania, los arqueólogos encontraron algunas de las primeras pruebas de esta habilidad. Herramientas de piedra fabricadas por el Homo habilis, hace más de 2 millones de años. Eran piedras talladas de manera simple, pero suficientes para cortar carne, romper huesos y acceder al tuétano. No eran solo piedras. Eran el inicio de la cultura material humana, una prolongación de nuestro cuerpo, un recurso que multiplicaba nuestras capacidades. Mientras otros animales dependían únicamente de sus garras, colmillos o fuerza, los homínidos comenzaron a crear sus propias armas y utensilios. En esas manos libres estaba la semilla de lo que, millones de años después, se convertiría en tecnología. El pulgar oponible no fue simplemente una ventaja evolutiva. Fue la base de la creatividad, de la fabricación de herramientas y de la capacidad de transformar el mundo que nos rodea. Pero nada de eso habría servido sin un órgano capaz de imaginar y planificar. El cerebro. El cerebro y el lenguaje. El cerebro humano es una de las maravillas más extraordinarias de la evolución. Grande, complejo y, sobre todo, capaz de pensar de formas que ningún otro animal había logrado. Hace unos 2 millones de años, con el Homo habilis, el cerebro empezó a crecer notablemente. No solo en tamaño, sino en complejidad. Gracias a esto, surgió la capacidad de planificar, recordar experiencias y transmitir conocimientos. Luego apareció el Homo erectus, hace alrededor de 1,8 millones de años. Su cerebro era aún mayor y más sofisticado. Con él vino un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de la humanidad: el dominio del fuego. El fuego no era solo calor ni defensa contra depredadores. Cocinar los alimentos hizo que fueran más fáciles de digerir, lo que a su vez favoreció un mejor aprovechamiento de la energía y, paradójicamente, permitió que el cerebro creciera aún más. Pero el fuego también tuvo un papel social. Alrededor de las hogueras, los homínidos comenzaron a reunirse, a compartir historias, a comunicarse más allá de simples gestos o sonidos. Allí, frente a las llamas, pudo haber nacido el germen del lenguaje. El lenguaje es quizá nuestra herramienta más poderosa. Gracias a él, los Homo sapiens pudieron transmitir ideas complejas, organizarse en grupos grandes
y crear cultura. Con el lenguaje apareció la capacidad de pensar en abstracto, de imaginar lo que no está presente, de recordar el pasado y proyectar el futuro. Este desarrollo no fue exclusivo de los sapiens. Los neandertales, nuestros primos europeos, también tenían cerebros grandes y probablemente desarrollaron formas de comunicación sofisticadas. Sin embargo, fue nuestra especie la que llevó ese potencial al límite, creando símbolos, mitos, religiones y, con el tiempo, la ciencia. El cerebro humano no solo nos permitió adaptarnos, sino también transformar nuestro entorno, anticipar peligros y concebir mundos enteros en la imaginación. Fue el motor de la cultura, de la técnica y del arte. La transformación del rostro. Los cambios evolutivos no se quedaron en la postura o en el cerebro. Nuestro rostro también se transformó. Los primeros homínidos tenían mandíbulas enormes y dientes grandes, adaptados a una dieta dura de raíces, hojas y frutos. Pero con el tiempo, y gracias al uso de herramientas y al fuego, la dieta cambió. Los alimentos se ablandaron, y nuestras mandíbulas comenzaron a reducirse. Esto dio lugar a un rostro más delicado, con dientes más pequeños. Apareció algo único en nuestra especie, el mentón, inexistente en otros primates, y la frente se elevó, plana y amplia, reflejando el crecimiento del cerebro que se expandía dentro del cráneo. Esos cambios faciales no solo tenían un valor funcional, también marcaron la forma en que nos relacionamos entre nosotros. El rostro humano se convirtió en un lienzo de emociones. La sonrisa, la tristeza, la sorpresa. Todas expresiones que fortalecieron la comunicación y la vida social. La creatividad como sello humano, uno de los sellos más distintivos del ser humano, es su creatividad. Los homínidos no se limitaron a fabricar herramientas para sobrevivir. Fueron más allá. Empezaron a crear símbolos, pinturas rupestres en las cuevas de Altamira o Lascaux, figuras como la Venus de Willendorf, objetos que no servían para cazar ni para alimentarse, sino para expresar ideas, creencias y emociones. Ese salto fue crucial. Significaba que ya no éramos simples animales prácticos, sino seres capaces de imaginar y dar forma a lo invisible. La creatividad nos permitió construir culturas, religiones, mitologías. Nos dio la capacidad de soñar, de preguntarnos por el origen de todo, de buscar respuestas más allá de la simple supervivencia. La creatividad, más que cualquier otra cosa, es lo que define al ser humano. La selección natural y la supervivencia. Algo que suele olvidarse es que nosotros no fuimos los únicos humanos sobre la Tierra. Durante miles de años convivimos con otras especies. Los neandertales habitaban Europa y Asia. Eran fuertes, resistentes, inteligentes. En el sudeste asiático vivieron los diminutos Homo floresiensis, apodados los hobbits. En Siberia y otras zonas de Asia dejaron su huella los denisovanos. La humanidad fue un mosaico de especies que coexistieron, pero con el tiempo, una tras otra desaparecieron. Solo nosotros, los Homo sapiens, sobrevivimos. ¿Por qué? No porque fuésemos más fuertes, sino porque fuimos más adaptables. Nuestra capacidad de innovar, de comunicarnos en grupos grandes y de crear redes sociales complejas, nos dio la ventaja final. La selección natural actuó, y nuestra especie fue la que prevaleció. Pero eso no significa que seamos el punto final de la evolución, sino apenas un capítulo más. Cierre reflexivo. El proceso de hominización no fue una línea recta ni un destino escrito. Fue una historia de pruebas y errores, de adaptaciones y fracasos. Cada paso, desde el bipedismo hasta el lenguaje, desde el fuego hasta el arte,
Fue una pieza de un rompecabezas que aún seguimos armando. Hoy, cuando usas tus manos para escribir un mensaje, cuando sonríes mostrando tu mentón, cuando piensas en el futuro o cuentas una historia, estás reviviendo cada una de esas etapas evolutivas. La hominización no terminó. Continúa con nosotros, en nuestra capacidad de crear, de transformar el mundo y de imaginar nuevos horizontes. Quizá, dentro de millones de años, otros seres miren hacia atrás y hablen de nosotros como un capítulo más en la larga historia de la vida. Por ahora, lo cierto es que cada vez que miramos al espejo, no vemos solo a un individuo. Vemos el resultado de millones de años de evolución. Vemos a Lucy, a los neandertales, a los denisovanos, a todos los que caminaron antes que nosotros. Porque en ti, en mí, en todos, habita la historia de la humanidad.